Bueno, Don Roberto Carpio. muchas gracias. Reflexiono sobre el tema. La Constitución Política de la República de Guatemala fue la consecución de un proceso en el cual hubo acuerdos políticos con el gobierno de facto para volver al término constitucional. Así que es muy importante destacar que la Constitución de Guatemala fue elaborada por todos los políticos, de los partidos políticos de la época y un comité cívico o CAS, y que podía en ese caso ser parte de la constituyente, de acuerdo a su convocatoria. Pero lo importante es que fue legítima, porque en alguna medida cada frase que está en la Constitución es un documento vivo, Francisco, porque responde a la inteligencia de quien participó expresándolo. Por lo tanto, es un documento vivo y permanente. Y eso hace legítimo la participación de los diputados políticos que hicieron la Constitución. Pero hay muy importante, hubo un acuerdo político, en este caso, de los tres partidos mayoritarios, la Democracia Cristiana que yo representaba, el Movimiento de Liberación Nacional, que representado por el doctor Aragón Quiñones, y la UCN, representada por Ramiro de León Carpio. Unos 5 días antes, si no recuerdo mal, el 25-26 de julio, nos sentamos y hicimos un acuerdo para desarrollar un punto común. Y no es que no hubiera discusión, porque teníamos diferentes criterios, diferentes formas de pensar, pero logramos poner un acuerdo, porque si no hubiera habido acuerdos, no hubiera habido constitución. Y ese acuerdo representaba la dirección colegiada, pero cada mes cambiaba la dirección, pero seguíamos siendo colegiados los tres presidentes que determinamos a los partidos políticos. Y en alguna medida representó acuerdos vitales y básicos que pareciera que hoy no se producen. El objetivo era darle a Guatemala esa constitución que iniciara el proceso democratizador y al mismo tiempo el Estado de Derecho. Y esas características no se dan muy fácilmente. Y luego pues hay una serie de importantes situaciones que se dieron, lo expresaré un poquito más adelante, porque en alguna medida yo me siento muy orgulloso de haber iniciado el proceso constitucional el 1 de agosto de 1984, que me corresponde mi mes de organización, y luego tuve el honor de, hace precisamente el día de mañana, 31 de mayo, haber entregado en nombre de la Asamblea Constituyente la Constitución terminada, cumpliendo en alguna medida el tiempo previsto para hacerlo. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar este segmento platicando con el licenciado Roberto Carpio, que nos estaba comentando cómo se producía el trabajo en esta constituyente, la forma en que había la presidencia alterna, y algo que me llama mucho la atención, Roberto, es cuando se menciona el hecho de que hubo un trabajo muy consensuado, un trabajo muy unificado, como que tenía el mismo objetivo los partidos políticos que estaban trabajando en este momento. Y en algún momento cuando menciona, licenciado, el hecho de que no necesariamente se está dando exactamente la misma situación actualmente. Bueno, yo creo que para ser político debe ser buena voluntad y debe tenerse la clara conciencia de que no se tiene la verdad, sino que es absoluta, sino que eso puede hablarse de encontrar caminos comunes. Yo creo que esa es la gran fuerza que tiene el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, legítima, fundamentalmente la participación. Es cierto que fue a nivel de los tres grandes partidos que nosotros dirigíamos, pero hay una cosa muy importante: todos participaron a todos los niveles.
se formaron las comisiones, las tres grandes principales comisiones de lo que nosotros tendríamos que trabajar: la Constitución, la ley electoral y de partidos políticos y habeas corpus y constitucionalidad. Dentro de ese proceso, las comisiones que se formaron precisamente en el mes de agosto hizo que todos participáramos. Todos fueron participantes de acuerdo pues a su capacidad política, a su capacidad intelectual o al deseo de participar. Así que yo creo que cada uno lo hizo a su manera y todos trabajaron en las comisiones. Fue pluralista, todos trabajaron en las comisiones y eso en diferentes comisiones o en varias. Así que aceleramos el proceso lo que se pudo, pero muy importante, todo comenzó de cero. Hasta el reglamento fue producido diferente y nuevo durante el mes de agosto. Por eso nosotros, el proceso, y hay que destacar algo muy importante, esta participación fue tan amplia que hablamos con todos. Y te acuerdas, Carlitos, de la Comisión del Pueblo. La Comisión del Pueblo recibíamos todo lo que venía de todos lados, de todos los ambientes. Y por eso pusimos, pero además de esto fue tan importante, y tú te recordarás que no teníamos ni siquiera un vigilante porque no teníamos a nadie armado en la constituyente. Y cosas así que recuerdo. Por eso, cuando yo analizo la Constitución que se produjo ahora y que nos rige, tengo que pensar que el guatemalteco debe tener una concepción clara de sus símbolos que significan lo que es el país, así como tenemos el símbolo de la bandera, tenemos el símbolo de nuestros escudos, tenemos el símbolo de nuestro himno nacional. Y eso es lo que yo quise introducir en la Asamblea Constituyente. Ese tipo de que en sus páginas, que en el libro se producen, para explicar qué fue, en alguna medida, la simbología que transmite la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es importante el conocimiento, licenciado. Hay otra cosita que es importantísima también. El 80% de la población acudió a las urnas para votar por la Asamblea Nacional Constituyente, lo que nos daba también un respaldo muy, muy fuerte para poder llegar a esos consensos y esos acuerdos. Porque teóricamente era el reflejo, la Constituyente era el reflejo político de la situación histórica de Guatemala en ese momento. Licenciado, hablando de ese punto, ¿cuál mira usted que eran las grandes diferencias entre el 85 y el 2010 y aún digamos posteriormente en el 97, cuando viene y hay votaciones para cambios constitucionales y llega a un 16%? ¿Cuáles son los cambios históricos, sociológicos, aún demográficos que usted ve entre el 85 y los periodos posteriores? ¿Por qué hay ese 80% de respaldo popular para elegir 88 diputados constituyentes? Habían creo que 1.100 y tantos candidatos, pues o sea que había mucho deseo de participar. Y solo déjeme, antes de entrar a eso, es la única constituyente también que no tuvo lineamientos políticos del gobierno. Y lo que es más, teníamos un jefe de Estado que nos dio plena libertad de actuar. Yo siempre he respetado muchísimo al general Mejía Víctor, es por eso. Ahora, lo que había, y eso es un fenómeno que se da pocas veces, siento que con muy pocas excepciones, no existían ambiciones personales ni interés de lucro, ni interés de nada. Tenemos un sueldo alrededor de 2.000 quetzales, si mal no me acuerdo de esa época. Y con gastos de gasolina creo que eran como 2.700 o algo así. Presupuestado limpio, transparente y sin nada por abajo de la mesa. Nadie estaba pensando más que en un futuro de cómo construir una verdadera democracia y un Estado de Derecho.